Hoy cerramos nuestro ciclo de reflexión acerca de las reformas y los reformadores. Hoy vamos a hablar un poco del impacto que genera hoy para nosotros esta realidad y en nuestro contexto nativoamericano. Nosotros como Renuevo somos una comunidad de reino y celebramos nuestra herencia protestante. Somos una comunidad protestante y sabemos que nuestras raíces también hay que celebrarlas. Por esa razón, en este mes le dedicamos el tiempo a las mujeres en la Reforma. Creo que aprendieron y aprendí también mucho. Estuve en una reunión de facilitadores del Ministerio de Lanjan en Medellín y estaba hablando con un pastor. Me decía que las mujeres no se visibilizaron en la Reforma, pero que tampoco hubo, ¿no? Entonces yo aproveché el trabajo que había hecho mi comunidad para mandarle a las diapositivas. Me faltaba una, entonces les pedí las últimas de Martica y le mandé todas las diapositivas. Entonces al final de la reunión me dijo, uy, esto es valiosísimo. Y es un pastor reformado, es un pastor, sí, que no pasa inadvertida la realidad de la Reforma protestante. La fe no puede ser heredada o adquirida al ser bautizado en una iglesia. La fe es un asunto entre el individuo y Dios. Martín Lutero. Y antes de la Reforma, la iglesia había perdido su norte y había monopolizado, de alguna manera, ese sentido de la salvación que nos plantea el Evangelio. Y desafortunadamente, la iglesia fue construyendo una estructura que se mantuvo, pero no para glorificar el nombre de Cristo, ni tampoco para traer salvación a la humanidad, sino para construir su propio reino. Algunos dirán, sí, esos católicos. Pues no son los católicos. Desafortunadamente, esa es una realidad cuando se tiene el poder y se deja de servir por amor y no por poder. Y eso fue lo que sucedió. Desafortunadamente, parece que no hemos aprendido y hoy continuamos con las mismas mañas inmundas. Por esa razón, hoy también nosotros como congregación queremos reconocer el impacto que produjo la Reforma Protestante en nuestros días. Por eso podemos hablar de una congregación sacerdotal, una comunidad donde todos somos ministros, llamados a pastorear. William y Lucelena. Aquí no hay clérigos y feligreses. Aquí todos somos ministros. Somos una comunidad de reino sacerdotal de la palabra. Eso somos, una comunidad ministerial. Creemos en los ministerios y en las expresiones de los dones. Pero también nos identificamos y recordamos precisamente que el ser protestante no corresponde a un evento, algo que sucedió en la historia. Por eso es que somos protestantes. Nosotros no somos protestantes por tradición, somos protestantes por convicción. Nuestro pastor Colin Crawford es un hombre que vino de Escocia con un bagaje de creencias calvinistas, las cuales agradezco a Dios por su formación.
Nuestra pastora Miriam Crawford vino de Suecia. Ella es sueca, con un bagaje de creencias también producto de el avivamiento que se había vivido en la región donde ella estaba. Por esa razón también nuestras herencias más cercanas son protestantes. Entonces, nosotros somos protestantes, no por tradición, porque el evento de la historia, sino como una realidad del Evangelio. Hoy. No es algo que fue, es algo que es. Entonces nos identificamos con las 5 solas que ustedes ya conocen de la Reforma. Solo fe, solo fide. Entonces nos encontramos con que por esa razón nuestra fe no es fe en la fe, es fe en la persona de Jesús. Para que todo aquel que en él cree, nuestra fe no es que usted confiese muchas veces y así se le agranda su fe y entonces como usted confiesa se da porque la palabra tiene poder. Pues no, el poder es del Dios supremo, Él es poderoso, no nosotros. Que las palabras expresan nuestras realidades y las comunican, sin duda. Claro que sí. Entonces, una de nuestras convicciones es solo fe, solo Cristo. Nuestra fe está colocada en la persona de Jesús. Pero tenemos que reconocer en este acto de la reforma que no fue una sola reforma, hubo muchos reformadores. Y por esa razón también hablamos de reformadores, no tan solo de Lutero, sino de todos los reformadores. Entonces estamos hablando de una iglesia que ustedes pueden ver al seguir la secuencia de estos reformadores y las diferentes reformas en los diferentes momentos. Podemos visibilizar a Juan Wycliffe. Aquí lo tenemos precisamente en 1369. Aquí está. Luego podemos ver. William, perdón. Sí. Tenemos una ventanita que nos tapa las diapositivas. Caramba, esa es tu ventanita, Martica, por favor. Vamos a ver qué hacemos. O con Martica o con la ventanita. A Martica la vamos a dejar ahí. Está muy bien ahí. Está en el lugar que debe estar. Bueno, ahí ya. Perfecto, gracias. Bueno, ok. Espérate, porque todavía no lo suelto esto. Dame un segundito. Ok, ya. Ahora sí. Bueno, entonces, aquí vemos los diferentes reformadores. Tenemos a Lutero, tenemos a Zwinglio, tenemos a Juan Hus, tenemos a Calvino, tenemos a Cipriano, tenemos a ver si alcanzamos aquí, a ver. Aquí tenemos, muy bien, ahí tenemos, ahí ustedes ya alcanzan a ver con esto. A Tyndall, por ejemplo, ¿cierto? Y aquí tenemos reflejada algunas, a Catalina de Media, pero también podemos nombrar a Caterine de Lutero, precisamente. Bueno, esto es solamente para que recordemos precisamente que la reforma no fue una sola, fueron varias reformas. Y la iglesia continuará reformándose. Pero hoy quiero centrarnos en una de nuestras convicciones, y es el justo por la fe vivirá. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento está este versículo? ¿Ustedes saben cuántas veces está este versículo? El justo por la fe vivirá en el Nuevo Testamento. Está en Romanos. ¿En qué? Ok, Santiago hace referencia también.
acerca de la fe. En Hebreos 11 sí hace referencia a la fe y nos hace alusión a la justicia por medio de la fe. Muy bien, ok. Miremos qué nos dice el justo por la fe vivirá, es lo que nosotros conocemos como la justificación. Y ahorita vamos a ver el pasaje de Gálatas 6:11. Bueno, ¿y eso qué es el tema de la justificación? ¿Eso es una doctrina paulina? ¿Eso es teología desconectada de nuestra realidad? No, no. Eso no es teología desconectada de nuestra realidad. Esa es la realidad del Evangelio conectada con nuestras realidades como seres humanos y como personas. Eso es precisamente la justificación. Como para recordar el tema de la justificación, no voy a profundizar en eso, solamente quiero mencionar la conexión con el impacto que ha generado hoy a nuestras realidades. Precisamente Pablo lo formula y lo expresa como doctrina de la justificación por la fe, cuando necesitó contestarle a los judaizantes en Galacia que la justicia no era por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Y a veces eso no lo tenemos muy en claro. Por eso el renuevo cree que la salvación no se pierde, porque no es por mi propio esfuerzo, no es por mi justicia propia, no es por mi esfuerzo que se convierte, entre comillas, en santidad, porque a veces somos muy sutiles. En estos días hablaba con una persona y me decía, perdí mi carro. Me parece muy injusto que yo haya perdido mi carro, me lo robaron, me decía. Y entonces yo fui y le hice reclamo a Dios. ¿Por qué, si yo te sirvo, si yo ando pendiente de tus ovejas, si soy un buen esposo, si soy un buen padre, por qué me robaron mi carro? Dice que se sintió confrontado con una respuesta por parte del Espíritu de Dios. Es que la santidad no es por lo que tú haces. Tú no eres santo porque cuidas a una congregación. Tú no eres santo porque haces devocional. Tú no eres santo porque eres buen padre o buen esposo. Tú eres santo porque yo digo que tú eres santo. No es por lo que tú dices que eres santo. Es por lo que yo digo que tú eres. Entonces, pues, te estás justificando que no te debieron de robar el carro porque tú eres santo. Pues no, te equivocas. Dice que él, en este diálogo con Dios, quedó comprendiendo y entendiendo que sí podía reclamarle a Dios, pero que el argumento no era válido. Así de sencillo. Miren lo que dice Pablo en Gálatas 2:20, muy conocido para nosotros: con Cristo estoy juntamente crucificado. Principio de la identificación. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, otra versión dice, en mi propia naturaleza, en mi propia condición de ser humano. Aquí esa palabra carne no se refiere a la connotación distante de Dios, sino a la condición humana. Y lo que yo vivo como ser humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo.
Si tu justicia fuera por lo que tú haces o no haces, entonces, ¿para qué murió Cristo? Esa es una realidad de la condición humana. No es una realidad teológica. En estos días, creo que fue la Discovery Channel, National Geographic, estaban en una discusión porque ellos están sacando aquella serie de Jesús, sí, el escogido, la están pasando. Y la introducción que le dieron a este evento es un evento de la historia de Jesús. Entonces hubo reacciones en el chat diciendo, pero es que Jesús y su muerte y su resurrección son un hecho teológico, no son un hecho histórico. Bueno, seguramente este hombre era un agnóstico, un ateo, sí. Y entonces comenzaron a responder. ¿Cuál es el problema? Que nosotros como iglesia presentamos más el Jesús teológico y no el Jesús histórico. Entonces la gente cree que ese es un hecho místico, religioso, que no tiene nada que ver con mi historia. Tiene que ver con la historia de esos engrupidos cristianos, pero no conmigo. Pues la historia dividió a Jesús en dos. Entonces, para Pablo, ese evento de la crucifixión no era solamente un evento histórico, era un evento teológico. Y lo vivía precisamente en relación, el cual me amó y se entregó. Esa es una dinámica de relación. Entonces también es un hecho teológico, pero es un hecho histórico. Entonces nos remite Pablo en Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creerle a Dios es creer lo que Dios dice de mí. Creerle a Dios. Entonces, dice Pablo, por tanto, los que tienen fe, los que creyeron a Dios son hijos de Dios. No es solamente creer en Dios, es creerle a Dios. Yo creo, sí, en que el presidente de turno es Petro. Creo eso. Yo creo que el presidente anterior fue Duque. Creo eso. Sí, creo eso. Creo que Uribe y Santos fueron presidentes de Colombia. Creo eso. Ahora, ¿les crees a ellos? Esa ya es otra cosa. Ya eso ya es otra cosa. Una cosa es creerle en y otra cosa es creerle a. Entonces, como me decía una persona, yo creo en que mi esposo es el que tengo aquí al lado, pero creerle a él, no. Son dos cosas diferentes. Entonces, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sabes, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham? Ese evento, ese hecho de Abraham, Pablo lo interpreta en su contexto y hace relación a su contexto, dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, nosotros, dio de antemano la buena noticia a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque justo por la fe vivirá. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, la justificación, esto fue lo que trajo a la vida de Lutero un cambio en la vida, porque toda su vida había tratado de ser justo por sus obras, por lo que hacía o por lo que demandaban de él que debía hacer.
Entonces, esto solamente para recordarnos que justificar en términos bíblicos no significa hacer justo. Hacer justo significa declarar que Dios nos define como justos. Ese término es un término que en su contexto se usó en derecho romano para, se usaba precisamente para declarar a una persona como una sentencia. Ese es el contexto en el contexto. Esto yo lo vi cuando estaba estudiando Derecho Romano 2. En mi tiempo era por años, no era por semestres. Entonces vi Derecho Romano 1 y Derecho Romano 2. Cuando yo llego a leer las cartas de Pablo, me llamó mucho la atención que términos como redención, justificación, no eran términos teológicos, eran términos sociales, eran términos jurídicos. Pero Pablo retoma esto y noten, a una comunidad como los romanos, entendido de las leyes, entonces dicen, ustedes están declarados justos por Dios. Los romanos lo entendieron claro porque era su contexto. Entonces, hoy en día, ese término lo usamos sabiendo que si Dios nos hace justos, entonces somos santos. Por nosotros, no por lo que Él nos declaró. Entonces, la justificación es un acto de parte de Dios hacia el pecador que cree. Es una declaración judicial. Dios los declara justos, pero en Cristo, porque Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y por qué tengo que estar ahí colgado? Porque la paga del pecado es muerte. La condición del ser humano sin Dios está muerto. Existe, pero está muerto. Está muerto en su relación con Dios y su relación con su entorno y consigo mismo se conflictúa porque está muerto. Por ahí hay un poema de un autor colombiano que dice, no son los muertos, no, los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y aún viven todavía. Entonces, el pecador que cree que Dios lo ha declarado justo, entonces está justificado. Mientras que la santificación es un proceso continuo. Somos santos posesionalmente, Dios nos declara santos, pero Dios va transformando tu vida. Es un proceso de sanidad, de santidad, es un proceso por medio del cual Dios cambia al ser humano en la imagen de Cristo. Esto es santificación. Santificación no es que voy a portarme bien. Santificación no es que yo voy a hacer buenas cosas. Entonces, es un imaginario cultural que tenemos. Es que esa mujer es santa. Es santa. Esa mujer, pero santa porque la visibilizan así, porque Dios la declaró así. Culturalmente, santo es aquel que se porta bien. Así es sencillo. Pero desde el contexto cristiano, santo es aquel que está siendo conformado a la imagen de Jesús. Entonces, el carácter de Dios, el carácter de Jesús. Entonces, algunos imaginan que ser conformado a la imagen de Jesús, volverse religioso. Religioso, no. Estamos equivocados. No es eso. Entonces, concluyendo esta reflexión, para hacer la aplicación, nosotros, judíos de nacimiento, dice Pablo en Gálatas 2, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. O sea, judíos no son justificados por la ley. El gran controversia con los judíos, porque los judíos creían que iban a ser justos por la ley. Pero Pablo les dice, no,
Ustedes serán justos porque han creído en Jesucristo. Por eso, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras, tienen que creer en Él. Porque por la ley nadie será justificado. Entonces, Dios nos declara. ¿Qué significa eso? ¿En qué consiste eso? ¿Qué es ese tema de la declaración de Dios? En el contexto, llamamos que Dios nos imputa una realidad. Somos justificados. Quiere decir que usted no tiene una cuenta por pagar cuando se muera, porque ya la pagaron por usted. Pero si usted no cree que Cristo pagó por usted, entonces cuando usted se muere, va a pagar lo que hizo. Porque su deuda está vivita y coleando y con intereses. Ningún banco en este mundo se compara a los intereses del pecado. Tiene que quedarse por toda la eternidad existiendo muerto. Esa es la realidad sin Cristo. Pero si usted acepta la declaración de Dios como justo, entonces nunca más será llamado culpable. Es como si nunca hubiera pecado. Tremendo. ¿Mm? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque la ley no justifica a nadie, porque el justo por fe vivirá. Esta es la declaración de la Reforma Protestante. Salvo de la ira de Dios, libre de acusación, heredero de Dios y glorificado con Cristo. Por esa razón tenemos paz para con Dios. Esa es la condición de nosotros. Tenemos paz para con Dios en Cristo. Ya la ira de Dios no está sobre nosotros. Somos salvos. Ya no nos pueden decir, te acuso, no tengo acusación. Ahora no soy criatura, soy hija, soy hijo de Dios. Y además de eso, cuando venga Cristo, me va a llevar con Él en su gloria. Ok, pero todo eso, ¿qué tiene que ver para nosotros hoy? Nuestra declaración de fe. Reafirmamos que la justificación y solamente por la gracia, solamente por intermedio de la fe, solamente por la causa de Cristo, somos justificados. Por la redención de Él, nos es imputada como único medio posible de satisfacer la perfecta justicia de Dios. O sea que Dios con su justicia justifica. Por eso, solo fe. Esa es nuestra declaración como comunidad El Renuevo. Por esa razón sabemos que no se pierde la salvación. Bueno, ¿qué es esto de la apelación de Lutero en Worms? ¿Qué tiene que ver esto con la apelación de Lutero en Worms? Bueno, Lutero manifiesta literalmente que su conciencia estará sujeta a la palabra de Dios. Su conciencia no estará sujeta a la tradición religiosa. Su conciencia no estará sujeta a sus valores personales. Su conciencia no estará sujeta a la cultura de turno. Su conciencia estará sujeta a la palabra de Dios. Esto es profundamente revolucionario. Profundamente revolucionario. ¿Por qué? Porque entonces Lutero no defiende, hay unos términos técnicos acá que quiero explicar, una conciencia subjetiva. ¿Una conciencia subjetiva qué es? Es una conciencia sujeta, pero no a la palabra de Dios, sino a la cultura de turno, a las creencias de turno, que hoy homosexuales como, ya no están censurados, eso es como bueno, ser gay te reconocen. Ese es el móvil de muchos jóvenes hoy en día para manifestar por qué son gays.
porque buscan en el fondo reconocimiento de afecto, porque no lo han tenido en su casa. Entonces yo encuentro que cuando un joven de 10, 11, 12 años dice, yo soy gay, los papás abren los ojos así, ¡pum! Ahí sí los abren. Claro, ahora sí, la cosa se nos complicó. O, papá, yo soy lesbiana. Lesbiana. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Ya eres lesbiana? ¿Ya has tenido algún contacto sexual? No, pero yo soy lesbiana. Yo tengo amigas que me gustan. ¿Eso es lesbiana? Sí, papá, eso es lesbiana. Y además de eso tengo novia. ¿O esta culicagada de 10 años ya tiene novio? ¿Y tú has tenido alguna relación sexual con tu novia? No, pero soy lesbiana. Y entonces la sociedad, entonces la reafirma por lo que dicen que son. Pero es que ni siquiera saben, perdónenme, mear en el inodoro y ya ni siquiera saben quiénes son, ni siquiera saben qué van a estudiar, ni siquiera saben qué carrera van a seguir, ni siquiera, pero ellos están muy claras de su identidad sexual. No. Ok, esto para explicar que mi conciencia no está cautiva de una cultura, de una tradición, sino ¿qué me dice Dios al respecto? Dios creó al ser humano, varón y hembra los creó, a imagen de él los creó. Bueno, eso quiere decir una teonomía. ¿Qué es una teonomía? Es precisamente lo que dijo Lutero. Mi conciencia está cautiva de su palabra. No una autonomía. Ah, entonces Dios nos quitó la autonomía. Ahora pues. No, no me refiero a eso. Es que mi conciencia no puede ser autónoma de Dios. Yo no puedo hacer lo que se me da la puerca gana. Bueno, esa es la condición del hombre sin Dios. Sí, es cierto. Eso es autonomía. Yo puedo hacer lo que yo quiero, como yo quiero, a la hora que yo quiero. ¿Y qué? Bueno, sí, eso es cierto, pero esa es la condición caída sin Dios. Dios nos hizo para Él. Y ahora, pues, que nos dice que nos hizo para Él. Entonces, ¿dónde está mi libertad? Esa es la libertad. No, pero yo no elegí. Bueno, eso fue, sí elegimos. Elegimos estar sin Dios. Esa fue nuestra elección. Entonces, allí se establece una relación teológica entre teonomía y autonomía. Entonces, copié esta definición de una página que a veces tiene cosas buenas, no siempre. Se llama Lupa Protestante. Dice, la cultura y la religiosidad heterónoma. ¿Yo puedo ser religioso sin tener a Dios en el centro de mi vida? Sí, claro. Puedo ser evangélico, puedo ser protestante, puedo ser católico, yo puedo ser luterano, puedo ser anglicano, puedo ser budista, taoísta. Sí, es una cultura heterónoma. Someto mi conciencia a paradigmas externos determinados por quienes sustentan el poder religioso, por lo que dice mi pastor. Yo le creo al tipo, pero no por lo que está en la palabra. Entonces, elaboramos nuestras conductas y nuestras concepciones desde una moral religiosa y deudora de una cosmovisión. Entonces, eso es diferente cuando hablamos de una cultura autónoma. Esta es una cultura secularizada, desarraigada de su fundamento, centrada en la cultura de turno, no en la cultura religiosa, ¿sí? En los tutores de turno que hay, los movimientos agnósticos que hay. Entonces, eso es heteronomía y es autonomía. Pero teonomía es cuando está centrado en Dios, en su palabra. Eso es diferente. Entonces, voy a ponerles un video corto que representa precisamente representa muy bien las implicaciones de la reforma hoy. Una de ellas, la conciencia cautiva por la palabra. Dos, ¿por qué razón yo no soy católico? Me admiro a muchos católicos, tengo amigos católicos, leo libros de algunos teólogos católicos, pero no soy católico. ¿Por qué no soy católico? ¿Por qué dejé de ser católico?
porque es que esos católicos son una porquería. No, eso no es cierto, no es cierto. Son muy religiosos, rezan a la Virgen. No todos los católicos hacen eso. Esas son expresiones culturales de una religión, así como las hay en los contextos evangélicos. Igual. No soy católico, ¿por qué? Porque es que el catolicismo nos plantea que la salvación está en la Iglesia Católica. Por medio del bautismo te apropias de esa realidad. Por eso es que te preguntan, ¿fuiste bautizada? Si fuiste bautizada, eres católica. Si no fuiste bautizada, pues no eres católica. Y además de eso, pues, no te puedes apropiar de la salvación porque no eres católica. Lutero rompió eso. ¿Por qué? Porque Lutero dijo, no, un momento, la salvación no la ofrece una iglesia. No la ofrece ni la iglesia ni una iglesia. La salvación la ofrece Cristo. Entonces, ¿cómo yo me afirmo que yo soy salvo? Bueno, ¿por qué? Por una certeza personal de mi fe, fundamentada en una convicción interior. Cristo me hizo justo y por esa fe en él viviré. Entonces, ¿por qué no soy católico? Porque no creo que la Iglesia Católica es la que me ofrezca salvación. Es Cristo el que me ofrece salvación. Por esa razón dejé el catolicismo, que yo era un católico practicante. ¿Sí? Mira, precisamente, pues tú sabes que mis hijos están en el medio del cristianismo y el catolicismo. Y ahorita hace poco uno de sus primos hizo la primera comunión. Y la abuela haciendo la persuasión es que tú ya estás grande, debes hacer la perfecta comunión. Y claro, pues Jerónimo le respondió y le dijo, no, es que yo no soy católico, yo soy cristiano. Y yo no voy a hacer eso. No, pero tú ya estás bautizado. Y el dos sí, pero me bautizaron sin mi permiso. Pero el punto es, obviamente, más allá de la convicción que pueda tener, es que realmente tenga el conocimiento del por qué está afirmando eso, no porque simplemente vea a la mamá o vea una interacción en la comunidad, sino que realmente sienta de corazón. Sí, esa es una construcción que él va a hacer, porque en esta etapa de su desarrollo está construyendo una fe que se llama por identificación, porque mamá lo cree, yo lo creo. Pero ahorita va a pasar a los 12 años donde ya deja de creer muchas cosas que mamá cree. ¿Ves? Entonces, listo, esa respuesta que le da la abuela es una respuesta de diferenciación. Eso está muy bien. Y para allá va. En su proceso de ciclo de desarrollo, ya va a comenzar a diferenciarse. Y cuando un joven quiere diferenciarse de tutti mundi, por eso esa es parte de la adolescencia. Pero también es la construcción de identidad de todo joven, ¿sí? De todo ser humano. Ok, la pregunta también es, bueno, ¿cómo nos relacionamos con él en este tiempo de vida? Bueno, ahorita te lo contesto al final. Pero muy pertinente, esa es una realidad que vivimos. Entonces, ¿qué pasa con Lutero? Lutero liberó el evangelio de la cautividad de la mediación eclesial. Lutero libera el evangelio de que tú tienes que hacer, tienes que presentar, tienes que comprar indulgencias para la salvación. Y por eso fue que todo el mundo se le vino a Lutero también, porque les dañaban el negocio. ¿Ves? Entonces, Lutero liberó al evangelio de la cautividad, de la mediación eclesial de la salvación. Por eso yo no soy católico. Porque creo que el evangelio no necesita ninguna mediación, solo Jesucristo. Entonces, por esa razón es que no creo en el catolicismo porque no necesito de ningún sacerdote. Ni tampoco enseño que los hombres son los sacerdotes y las mujeres no, porque eso me parece que es una herejía. Va contra el propósito de Dios en la redención. Todos somos sacerdotes, aquellos que hemos creído en la persona de Jesús. Entonces,
nos encontramos también con que Lutero denuncia una estructura establecida. El tema de las indulgencias formaban parte de la estructura, de esa estructura de la Iglesia católica romana. Y nosotros somos Iglesia católica también, somos mundial, pero nosotros no pertenecemos a Roma, pertenecemos a Cristo. ¿Mm? Pero entonces Lutero denuncia una estructura establecida, las indulgencias, como medio para absolver los pecados. Un sistema que denunció como impío y mercantilista. Eso no pasó en tiempos de Jesús, por eso Jesús denuncia, dice, la casa de mi padre se ha convertido en una cueva de ladrones. Yo creo que de alguna manera Jesús nos diría hoy en día, algunos pastores que convirtieron la iglesia del Señor en una cueva de ladrones. Creo que nos diría lo mismo. Unos se escandalizarían. ¿Cómo le están diciendo a los pastores ungidos, ladrones, y donde se reúnen? Bueno, más gloria tenía el templo de Jerusalén cuando Jesús llamó cueva a la casa de su padre, porque en eso la habían convertido. Cueva de ladrones. Por eso denunció un sistema importante. Lutero no denunció unas personas, denunció una estructura, denunció un sistema, además de las personas que lo integraban. Pero el tema no fue algo personal. No es que quiten a ese papa que está ya subidito en ese trono y resolvemos el asunto. No, el tema no era el tema, era un tema de estructura. Entonces, ¿qué pasó? ¿De qué forma eso nos afectó hoy? Bueno, que somos, por eso es que podemos hablar de una comunidad, porque también cambió la dinámica de relación. Somos una comunidad, no somos un sistema jerárquico. Por lo menos en el Renuevo, no. Ni en la Fundación del Renuevo, tampoco. Somos un equipo interdisciplinario que trabaja, se consolida, se reúne. Tenemos un comité académico. ¿Que presido? Sí. Presido, sí. Pero las decisiones se toman en contexto, en conjunto y en relación. Aquí no es que yo mando y ustedes obedecen. Esa dinámica jerarquía no funciona, por lo menos en esta congregación. Entonces, ¿qué establece Lutero? Un sistema de una pastoral diferente. No era reducida a las liturgias, ni a prácticas rígidas, inflexibles. No. ¿Qué pasó con las personas que asistían a un templo católico, a una Eucaristía, a una celebración? Que ni era celebración ni era Eucaristía en ese entonces, eran ritos inflexibles que fueron perdiendo la credibilidad en el pueblo. Entonces lo que le importaba era el auge y esplendor institucional, no las personas. Pareciera que hoy en día nos importa más construir un templo físico que construir templos humanos. Posiblemente el Renuevo nunca tendrá un templo físico, ni aspiren a que lo tengamos. Sencillamente construiremos templos, pero templos, personas, seres humanos. Eso sí, nos interesa más. Entonces, esto genera un replanteamiento en la pastoral. Entonces, Lutero desarrolla una pastoral consistente con la gente y con las realidades. ¿Eso cómo se llama? Contextualización. Eso es lo que se llama. Una pastoral contextual. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de la reforma a la pastoral de hoy? Bueno, la reforma recupera que la noción de iglesia como pueblo de Dios, como familia de la fe. Ese concepto era más que un concepto, era una imagen en relación. Familia, pueblo. Eso implica una comunidad dinámica. ¿Pero qué pasó? Esas categorías de familia y de pueblo habían sido secuestradas por la conformación de un gobierno jerárquico, donde el clero era la casta superior e indispensable para el funcionamiento de esa estructura. La iglesia se politizó, se embriagó de poder y se aburguesó.
que esta definición también se aplica hoy. Y no estoy hablando de la Iglesia Católica, tan solo. Estoy hablando de la Iglesia Protestante y Evangélica. Se embriagó de poder y se aburguesó. ¿Qué se promueve cuando se pretende poner un presidente supuestamente cristiano? Eso se llama el gobierno de la Iglesia. Eso se llama el gobierno del cristianismo, pero no se llama el gobierno del reino de Dios y su justicia. Esa es una diferencia. La Iglesia busca es gobernar y no, Dios no quiere eso. Él es el que gobierna. Es como una reunión de pastores, un facilitador preguntó, ¿qué órgano de este cuerpo tú quieres ser? Y varios dijeron la cabeza. Y al final del taller dijo ella, porque era una mujer, dijo, lo lamento, pero ese órgano ya está ocupado. Ya hay alguien que ejerce una función. Y esa función es Jesús. Esa función no le corresponde, porque cabeza es traer vida, no el que manda. Y eso solamente le corresponde al dador de la vida, que es la persona de Jesús. Entonces, ¿qué pasó con este sistema? Que la comunidad se distanció. Pero ¿qué pasó con la propuesta de Lutero? Que se estableció precisamente una relación como pueblo y como familia. Entonces, esa relación se volvió cercana, como Jesús lo había planteado, en sentido de pertenencia y de pertinencia. Dos palabras importantes. No tan solo es pertenecer, sino que sea pertinente a qué yo pertenezco, a quién yo pertenezco, a quien yo he creído, a quien yo le he creído. Y termino con esta definición de Orlando Costas, la cual me edifica muchísimo. Orlando Costas, un teólogo latinoamericano que hay que leer. Ya murió hace ratico Orlando. Pero muy claro en su teología latinoamericana. Dice así, y mire cómo Lutero impactó en nuestro ser iglesia, en la pastoral, en nuestro ser comunidad, y además de eso impactó en nuestras relaciones como seres humanos. Muchos de la inspiración de los derechos humanos surgieron de la inspiración de la Reforma Protestante. Para Orlando Costas se entiende por pastoral toda aquella acción que busca correlacionar el Evangelio con las situaciones concretas del diario vivir, sirviendo de puerta para la experiencia de la fe cristiana. O sea, cuando usted dice una pastoral, eso es para los pastores. Psicología pastoral, esa es la psicología de los pastores. No. Se entiende por pastoral toda aquella acción que busca correlacionar el evangelio con las situaciones concretas del diario vivir. Por eso es que Dios me llamó a mí a una pastoral de la salud. Ah, entonces tú eres bivocacional. Yo solamente tengo una vocación. Me insultan cuando me dices que tengo dos vocaciones. ¿Yo puedo ser multiocupacional? Sí. Soy docente universitario, soy facilitador en salud, soy facilitador del Ángel como expositor bíblico. Sí, soy psicoterapeuta, además de eso soy pastor, además de eso soy papá, soy esposo. Sí, todo eso es cierto. Muchas vocaciones. No, una sola. No tengo sino una sola vocación. Una pastoral de la salud. Otro tendrá una pastoral de la congregación, otro tendrá una pastoral de la consolación, otro tendrá una pastoral de la palabra, otra tendrá una pastoral de servicio. ¿Sí? Qué bueno. No solamente somos pastores porque pastoreamos una congregación a la cual Dios me ha llamado. Por eso decimos en nuestra voz al comienzo, decimos, ministros todos, pastores, Luz, William. ¿Listo? Entonces, lo que verdaderamente hace pastoral es aquello que se vincula la cotidianidad, cómo yo vivo esa cotidianidad teniendo como referente el Evangelio. Eso es lo que se llama una teología contextual. El espacio de la teología es la cotidianidad. El lugar para hacer teología es la cotidianidad. Es desde aquí donde yo pienso mi fe. Eso es una acción pastoral. Por eso teología y psicología, cuando se conectan, entonces surge una reflexión desde el texto bíblico, una psicología pastoral. Por tanto, toda pastoral, y esto termino, se reconoce por qué. Se reconoce por sus frutos.
no por sus raíces. Entonces, hay algunos pastores que se convirtieron en gerentes, pero no pastorean. En una oportunidad estaba en una iglesia bautista. Me invitaron. Y entonces yo vi a la esposa que estaba al lado del pastor y esta mujer, no porque se moviera, es que era pastora, sino que estaba pendiente del tema. Yo me di cuenta durante las 3 horas que estuve ahí, de las personas, del atender, del asesoramiento, de la evangelización. Esta mujer estaba pendiente, se levantaba, iba, hablaba con uno, hablaba con otro, y luego se disculpó y me dijo, discúlpeme, pastor, es que he tenido que atender varias cosas. Entonces yo le dije, tranquila, pastora, siéntese. Y ella se quedó mirando y me dice, yo no soy pastora. Yo no me voy a poner a argumentarle a un bautista si es pastora o no es pastora, una mujer. Entonces le dije, por favor, ¿me deja oler sus manos? Y entonces con pena me dice, pues porque huelen a feo. Y entonces cogí las manos y las olí y le dije, huelen a puro estiércol de oveja. Tú me dices que no eres pastor, tus manos me dicen otra cosa. Se cayó, se sentó. 7 años después nos encontramos en el entierro de Martica Leal. Cuando me vio, se acercó y me dio un abrazo. Pastor, ¿cómo está usted? Le dije, pastora, ¿cómo estás tú? Se quedaba mirando y me dice, ¿sabe que durante estos 7 años esa palabra me quedó a mí en la cabeza? Y puedo decirte que sí soy pastora. Mis manos huelen a pura de oveja. Así me dijo pasito, así. Así me dijo. Le dije, te creo y lo reconozco. Y al lado estaba el esposo parado y la miraba así. Un bautista de la Convención del Sur. Eso es. Uy. ¿Será que me hubieran servido argumentos? No. Pero esa razón para ella fue suficiente argumento teológico para entender su llamado. Bueno, quiero que veamos solamente esta imagen que quiero compartir con ustedes. Ok, bueno, los invito a que vean toda la película del Lutero, muy bien hecha. Fue hecha precisamente por la iglesia protestante, la iglesia luterana específicamente. El actor muy bueno, muy bien documentada. Creo que está muy bien ilustrada nuestras realidades. Vamos a terminar con oración. Vamos a tener un diálogo con respecto a lo que hemos hoy expuesto. Señor, gracias, porque personas como Lutero miraron a tu palabra, la escudriñaron y la creyeron, la encarnaron, se convirtieron en transformadores. Gracias, Señor, por esa acción de transformación que comenzó por nosotros, por el entorno en el cual Lutero estaba. Luego llegó a la iglesia que necesitaba una reforma y luego a la sociedad, la cultura, a las artes. Como siempre, tu mensaje ha impactado. Guárdanos, Señor, de proclamar nuestro propio mensaje y no tú en tu mensaje. Ese mensaje eres tú, Señor. Jesús, esperanza para la humanidad. Esperanza para nosotros, para nuestras realidades. Gracias, Jesús, porque nadie viene al Padre si no es por ti. Gracias, Señor, porque eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por esta palabra expuesta y por este diálogo que vamos a tener. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a